Creo que Dios usó ese lugar para cambiar mi vida. Ya se llevaba bien con los vecinos, todo el mundo la quería mucho. Era la pasión que tenía por la juventud. Era la capacidad que tenía Helen de envolver gente en el servicio, personas en el servicio. Al no estar ella, el campamento no tenía la misma significación. Para mí Helen fue excepcional. Ella dedicó su vida a Cuba. Dios la trajo a Cuba y Dios la bendijo en Cuba. Esa entrega y esa pasión por la obra, no importa el nombre de la denominación, eso. Tía era muy accesible. Conocí a una persona muy segura del proyecto que estaba desarrollando. Muy bendecida. Y lo que más me cautivó de ella fue la dulzura al hablar. No le interesaba otra cosa que no fuera el trabajo del campamento. Fue su dedicación a la obra del Señor, como ella dejó todo, incluyendo su familia, para dedicar su vida entera al servicio del Señor. No tengo cómo agradecerle a Dios y a Tía el tiempo que pasé allí. Les saludamos, queridos hermanos y amigos. Estamos en el centro de Cuba, en un lugar llamado Mi Campamento. Tenemos la oportunidad de que un proyecto audiovisual como Testimonio Cristiano ha querido presentarnos un documental que muestra el trabajo misionero de una mujer excepcional. Ella viajó de Estados Unidos a Cuba en el año 1948 para vivir definitivamente entre nosotros, como si fuese una cubana más. Estamos hablando de Helen Blanco. Le llamamos con cariño la tía Helen. Ella, por más de 50 años, se entregó en cuerpo y alma a evangelizar niños, adolescentes y jóvenes. Y con su profundo mensaje evangélico comenzó y desarrolló esta obra como maestra y misionera dentro y fuera de este lugar, en el cual vivió hasta su muerte. Veremos en este primer capítulo cómo muchos de nosotros conocimos a la tía Helen y la obra que ella llevó en este lugar durante muchos años, la cual nunca podremos olvidar.
año 1972. Conocí mi campamento teniendo 13 años. Estoy hablando del año 1981, el verano del año 1981. A través de la hermana Zaida Bárcena, muy querida por nosotros en la iglesia, ella y Eva Valle, la prima, visitaron ese lugar años antes y vinieron muy impactadas de aquello. Ya en el año 1973, el 1 de agosto, yo llego a ese lugar. En la primera iglesia, que fue en la iglesia en la que ella se congregó desde que ella llegó a Cuba y se estableció aquí. En la década del 50 yo fui invitada por dos jóvenes de la iglesia presbiteriana, Osvaldo Fiallo y Roger Cruz, a asistir a una semana al campamento de Helen Blanco. Y allí conocí a Helen. Yo vine por primera vez al campamento como campista en el año 1956 y seguí viniendo junto con mi hermano, veníamos todos los veranos y tía tenía también fines de año, al fin del año, que también tenía y nosotros también veníamos. El primer contacto que tuve con mi campamento fue a través de mis pastores, el reverendo Rigoberto Cervantes y Ondina Maristani, que fueron pastores de mi iglesia en Holguín, y ellos fueron los que quisieron mandar al primer grupo de la iglesia que fuimos cuatro. Fuimos los cuatro primeros jóvenes que visitamos mi campamento en el año 1965. Ese fue el mismo año en que vino Ruth. Nos conocimos porque mi mamá puso un programa que era de la hora de los pinos y los sábados tenían un programa de niños. Y ella pasando buscando una estación escuchó eso y se lo dejó. Y entonces era un programa que tía Isa y tía Jenny tenían, que lo daban por ahí todos los sábados. Mi campamento se encuentra ubicado en la actual provincia de Villa Clara, 15 kilómetros al este de la ciudad de Santa Clara, a 1 kilómetro del poblado de Manajanao. Como en el 58, 59, por ahí. Yo era una adolescente. Nosotros no vivíamos ahí en el pueblecito de Manajanao, o en el caserío, como querramos decir, y nos mudamos para ese lugar. Y entonces yo supe de la existencia de tía, del campamento, y supe también que ella estaba, por ejemplo, conectaba adolescentes que ella pudiera ayudar, dándole para que aprendieran la palabra, como algo así de concurso. Y entonces pues yo a través de Caruca, ella vino a mi casa y me dijo, mira, la tía Helen te envía esto, ella quiere conocerte para que tú aprendas de la palabra de Dios si tú tienes interés. Bueno, más bien para la década de los 80, lo que es el campamento como tal, aunque a tía la conocíamos de antes. Conocí mi campamento en la década del 70. A finales del año 78, por primera vez, la hermana Zaida Bárcena Rodríguez me habló de aquel lugar y me invitó a ir. Bueno, yo vivía cerca de tía Elena. Yo vivía a 1 kilómetro exacto de tía Elena y estudiaba... En este caso de mi campamento. De mi campamento. Y estudiaba cerca de la escuela rural que estaba a 500 metros de mi campamento. Y yo volvía al río a bañarme con mis amigos. Entonces... sí, que eran vecinos de ahí de Manajanao. Que eran vecinos de ahí. Entonces iba en un grupo y ese grupo se acercaba a la cerca de casa de tía Elena y yo veía cómo funcionaba mi campamento. La primera vez que fui al campamento estuve una semana. Realmente me enamoró el lugar. La segunda vez estuve 2 semanas. La tercera vez estuve 3 semanas y a partir de entonces siempre me quedaba 1 mes allí. Nunca olvido que cuando llegué, tía Helen salió a recibirme
Me dice, tú eres Osbel Gutiérrez, de Jatibonico. Realmente me llamó la atención. Ella tenía un conocimiento anticipado de todos los que iban allá. Me recibió con mucho cariño, me ubicó en mi cabaña. Y bueno, pues ahí ya comenzaron las relaciones en mi campamento. Fue esa primera semana inolvidable. Y en una ocasión un joven se acercó a mí, un joven sobre los 14 años, y me dijo esta frase que nunca se me han olvidado, que me dijo: arrepiéntate de tus pecados porque Cristo está pronto por venir. Aproximadamente tú conoces a Tía en el año 51, 1951. Sí. ¿La conociste ahí en el campamento o en otro lugar? No, la conocí en Salem, porque ella era muy amiga de, ¿cómo se llama? De allí, de la esposa de Juan González, de Margot. Y ella iba mucho allí a Salem, y allí fue donde yo la conocí. En el 94. Ajá. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste ahí? Bueno, vivir en el comedor hasta que Tía me dijo de que terminara la casa, después el chalet, para que viviera ahí, y que era mi casa. Desde el año 93 estoy viniendo a los campamentos en función de cocinero. Aquí en el 91. 91. Siempre. Porque mi esposo fue campista aquí, desde muy Sí. chiquito, porque es hijo de pastor, ¿no? Y veníamos acá, le hacíamos la visita y eso. Ya en los últimos años de vida, conocí a Tía, es muy anciana, ya en su sillón, sentada en la casa, y contaba su testimonio a todos los campistas que venían a hacer la visita en el hogar. ¿Llegaste a conocer el trabajo de Tía Helen? O sea, ¿la conociste a ella personalmente cuando era viva, la que dirigía tu hogar? No la conocimos, no conocíamos de este lugar, y fue un sentir que tuvimos de un fin de año del 2005. Hicimos petición al Señor, y en el 2006, ya por ahí por enero, ya. Ella, bueno, tenía el asunto eso de los clubes bíblicos y eso. Bueno, ella iba allí. Entonces fue cuando ella habló del campamento y vaya, el plan ese de estudiarse los versículos. Y entonces yo me empecé a aprender los versículos. En el Seminario Bautista Oriental. En el año 1969 yo era estudiante del seminario y ella era profesora allá en el seminario, iba todos los años. Ese año ella nos dio clase de Apocalipsis y Daniel. Ella daba juntamente estas dos materias. Y al próximo año, en el 70 o 71 más o menos, ella nos dio Hebreo y Levítico. La conocí, era una hermana muy exigente, muy capaz en la exposición de la materia que daba, tenía un conocimiento extraordinario de la materia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Conocimos a Tía después del año 91, ella era miembro de la primera iglesia bautista. Compartimos mucho con ella aquí, y bueno, cuando iba allá a la iglesia estuvimos en retiros. Y comencé a venir aquí alrededor del año 1986, y desde ese año para acá he venido casi todos los años, con excepción del año que murió mi mamá, 2006, y el año 2009. Pero gracias a Dios, todos estos años he podido venir, y ha sido una meta, un propósito, venir cada año a este lugar, que me ha dado bendiciones y me ha inspirado. Y sobre todas las cosas me ha inspirado la vida de la tía Helen. ¿Será posible que una persona pueda llegar a ser casi única e imprescindible por sus virtudes, carácter, dedicación y amor genuino a su trabajo? Son interesantes las opiniones sobre esta gran mujer. Una de las cualidades que yo más admiraba de Helen, y la conocí muy bien, fue su humildad. A ella le gustaba la comodidad, pero no el lujo. Su casa tenía unos muebles muy modestos. Ella vestía modestamente. Ella no hacía gastos en cosas superfluas. Así vivió siempre.
había muchas, pero una de las que más me impactó fue su dedicación a la obra del Señor. Como ella dejó todo, incluyendo su familia, para dedicar su vida entera al servicio del Señor. Y no solamente eso, sino ella era una persona que muy organizada, ahorraba, como ella me decía a mí, Mary, cada centavito que yo gaste, un día tengo que darle cuenta al Señor de él, porque este dinero no es mío, este dinero es del Señor, me lo envían a mí para esta obra que yo hago, entonces yo tengo que ahorrar cada centavito. Y entonces eso fueron cosas que no solamente me impactaron, sino que repercutieron en mi vida. Era cariñosa y le ayudaba a todo, vaya, le ayudaba a los vecinos así, con el carro y eso, tú sabes, siempre estaba presto a... Sí, a ella le gustaba ayudar a los vecinos. Ayudar, sí, a llevar a la gente, porque la gente lo dice, ay, la americana no, vaya, que lo llevaban, si sí. Tenía que llevarlo a cualquier lado así, lo montaba en el carro y eso, y vamos. Entonces, yo siempre observé en ella que era una mujer muy laboriosa, muy amorosa y que amaba la obra de Dios. Siendo extranjera y en tiempos difíciles que vino ella a Cuba, pues ella supo mantenerse firme en su fe y en su visión de llevar el Evangelio a los jóvenes y a los campistas. Y había, dice, según los que cuentan, que vieron a la época, dice que solamente había una casa de ahí que era de tabla o algo así, que ahí había pocas cosas y había poco árbol, aquello era como una sabana. Sí, ese lugar donde ella se ubicó era un lugar que estaba abandonado. Entonces ella lo fue levantando, solamente había una casa pequeña de tabla. Sí, era una finca abandonada. Una finca abandonada. Ella se llevaba bien con los vecinos, todo el mundo la quería mucho. Sí, como... ella tenía, vaya, su manera de ser, pero era cariñosa y la gente la quería, la recuerdan con amor. Y a veces dicen, no se enteraron el día de la novedad y eso, ay, ¿por qué no me avisaron y eso? Pero sí. Era así, a pesar de, vaya, del carácter, como tú dices, que todo el mundo tenemos, sí, pero sí. Ella era muy cariñosa con la gente y eso. Bueno, era la pasión que tenía por la juventud. Bueno, ella era dada a los demás. Ella se preocupaba mucho por las demás personas, porque ese es el testimonio que tengo en la conversación que he sostenido aquí en el campamento, con lo que las personas con las cuales yo he preguntado, ¿no? he conversado. Tía Helen fue una persona que nos inspiró y nos impactó mucho el hecho de estar viviendo aquí en nuestro país y hacer como si fuera su tierra también, el amor que ella tenía hacia nosotros los cubanos, el deseo de servir aquí. Simpática, aparte de la característica que ella tenía, ¿no? Pues ella siempre decía, ven acá, se me nota que yo soy extranjera. Ese era un problema, uno de los problemas de ella, ¿no? Algo que me motivó, o me motiva aún en mi campamento, era la capacidad que tenía Helen de envolver gente en el servicio, personas en el servicio. De traer sus enseñanzas y sobre todo allí en aquel campamento era una persona que al llegar, bueno, nos parecía que al no estar ella, el campamento no tenía la misma significación, por lo que ella inspiraba, por su conocimiento, por su cariño también, por su carisma. Sí me impactó porque para mí Helen fue excepcional, como líder cristiana, como misionera. Y bueno, muy ordenada para todo allí, todas las cosas ella en el comedor y todo, a los muchachos, tú sabes, les decía. Ella era muy meticulosa para todo. Sí, para todas las cosas. No le gustaba que la gente
que recogieran los papelitos. Y cuando ella vivía, el campamento siempre lo tenía limpiecito, porque no quería que echaran papelitos, que botaran papelitos, ni nada. Ella todo lo quería, tú sabes. Y le gustaba mucho tener bien ordenadas las cosas Sí, del comedor, de la cocina. Sí. Y cuando tocaba la campana tenían que ser puntual. Eso era una pasión de ella, ¿no? Trabajar entre la juventud. Vaya a dar clase. Iba al seminario bautista allá en Oriente y en Los Pinos. Muchas veces yo la llevé a Los Pinos en mi carro para que ella, otras veces la esperaba cuando venía de Santiago de Cuba en la portada para cuando la guagua llegara yo llevarla hasta su casa. Sí, cómo no. Esa entrega y esa pasión por la obra, no importa el nombre de la denominación, eso. Tía era muy accesible, le gustaba pasar tiempo con todos y no desperdiciaba una oportunidad para influir espiritualmente en el crecimiento y la madurez de otros. Conocí a una persona muy segura del proyecto que estaba desarrollando, muy segura de sí misma, sabiendo que lo que estaba haciendo venía de parte de Dios, aun cuando muchos no creyeran en él. Teníamos un devocional en su casa noche por noche y llegó a querer mucho a mi esposa anterior, María. Y esa es prácticamente poco de la experiencia que tuvimos al lado de ella, muy bendecida. Y lo que más me cautivó de ella fue la dulzura al hablar. La dulzura y siempre mantenía, como decimos nosotros los cubanos, la tabla. Aunque la situación se volviera tensa, ella te sabía dar una explicación con suavidad en las palabras. Eso me cautivó de ella porque es una mujer excepcional. Tía dejó de ser de ella para ser de este lugar, para ser de los que aquí venían. Eso sí lo aprendí con ella, tenía pasión por este lugar. A ella no le interesaba la escasez, tener o no tener. Lo de ella era servir, enseñar en todos los aspectos. Y enseñaba en todos los aspectos. Ella compraba en la tienda de mi hermano los alimentos. Entonces ella sabía, yo veía en ella una persona que se salía del contexto de nosotros, de los que convivimos aquí en Cuba, sino una mujer que era dedicada a la palabra, dedicada a la obra de Dios, defendía la obra de Dios y era muy ahorrativa, muy organizada en los campamentos. Tía Elena era integral, ella hacía de todo. Trabajaba lo mismo, arreglando una vaca y curando un ternero, pero siempre usaba otras personas que le ayudaban, por ejemplo, ordeñar la vaca, muy ahorrativa. Y ella, en realidad, fue una inspiración para mi vida. Bueno, Silvito, siempre me di cuenta que ella vivía para el trabajo del campamento, de ser de ayuda para los campistas, de edificarlos, de darles muy especialmente el conocimiento de la palabra. Helen Black llegó a Cuba en el año 1948 a la edad de 30 años. Ella nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, el 25 de agosto de 1918. Ella, de origen bautista, estuvo haciendo obra misionera en Guatemala y también entre las comunidades indígenas de México, en una fecha anterior a su llegada a Cuba. No le interesaba otra cosa que no fuera el trabajo del campamento. Tía Elena era una mujer muy organizada. Ella preparaba los alimentos casi de un campamento para otro. Ella organizaba un campamento, no de ahora para ahorita, sino se preparaba con tiempo. Se preparaba con tiempo en escribirle, hacía tarjetas
de cómo tenían que venir vestidos, qué alimentos tenían que traer, qué ropa tenían que traer, todas esas cosas. Ella las organizaba no de un día para otro. En su trabajo principal nunca lo delegaba. Sí, nunca lo dejaba en hombros de otra. Fue maestra especial, fue misionera. Helen era una mujer muy femenina en todos sus detalles, en todos sus aspectos. Sin embargo, en tiempo de sequía, ella se ponía una camisa de hombre de mangas largas y cogía una mocha y se iba a la carretera a cortarle hierba a las vacas. Ella tuvo la primera vaca y una vez me dijo: yo bendigo el día que compré una vaca. Después compró 3 más. Porque ella inseminaba aquellas vacas en tiempo y forma para que en la temporada de campamento no faltara la leche para el desayuno de los campistas. En Helen se unían 2 cosas. Era una persona muy disciplinada y sin embargo amable, que esos 2 extremos casi nunca se tocan. La persona muy disciplinada tiende a ser muy severa y Helen nunca fue severa. Y me maravilla cómo ella confiaba ciegamente en el Señor para dirigir aquel lugar. Es increíble que una sola persona pudiera dirigir un lugar como aquel, y mujer. En su ancianidad no había variado. Habían señales de vejez, pero la dulzura mezclada con firmeza, esas 2 cosas. Bueno, únicamente Helen pudo mantener una institución como esa, que es conocida a nivel nacional, y mantenerla contra, como dice la gente, contra fuerza y marea. Mira, de tía Helen, el aspecto de su vida enteramente consagrada. Pensar que había dejado su familia, su país, donde ella tenía capacidad y preparación para desarrollar un trabajo allá, y que de una manera tan humilde había venido a Cuba a echar su suerte por entero con nosotros, a estar dispuesta a no renunciar, a no irse y seguir trabajando, porque ella no podía abandonar a los niños y a los jóvenes con los que había empezado a trabajar aquí. Está la ilustración, que no sé si otros la han compartido, de cuando quiso ser nacionalizado eso, que ella logró ir y buscar a Almeida, que vino ahí, y le dijo: si vuelven a tocar este lugar, este es mi teléfono, por favor me llamen. En ese momento en que había tanta adversidad contra los americanos, esa mujer se había ganado el respeto y la apreciación de un alto dirigente de la revolución. Eso no se puede olvidar. Yo pienso que ella se lo ganó con esa firmeza, con esa... Es una postura de Helen Blanco. Y no quiso irse de Cuba nunca. No quiso irse de Cuba. Y esa es otra cosa. Ella sintió que este era el lugar y ya. A mí me impactó, todo en Helen impacta. Es decir, no solamente Helen como persona, sino el campamento. Esa consagración de ella, su capacidad de llevar adelante tantas tareas diferentes, como la dirección del campamento, como su propio trabajo en la iglesia local, como sus clases en los seminarios, y cada una de esas tareas llevarla hasta el final. Y los clubes bíblicos también. Los clubes bíblicos con completa calidad y claridad. Un retiro terminaba como debía ser. Los cursos bíblicos, ya tenía el contacto personal con cada uno de esos niños, aunque no los conociera. Y cada vez que ella tenía que ir a dar las clases al seminario o a una iglesia donde las invitaban a dar fundamentalmente Daniel y Apocalipsis, ella iba completamente preparada. Su conocimiento, un extraordinario conocimiento. Nosotros compartimos mucho y ampliábamos. Cuando ella iba a Holguín, se alejaba de casa de mi familia, es decir, que ya íbamos profundizando su consagración. Una mujer consagrada. Ella todo lo miraba bajo una óptica bíblica. Todo. Algo que mucho me impactó, que en una semana de retiro ella tuviera la capacidad de dirigir el programa general y fuera capaz de atender la necesidad particular de cada uno de los campistas. Era una mujer sola que llevaba todo el campamento. Los campamentos terminaban con el desayuno y comenzaban por la comida.
Y todos los que llegaban, en ese tiempo, vamos a decir tiempo muerto, tenían un bocado de comida que comer. Sí, porque la gente venía de muy lejos también. Venían de muy lejos. Es decir, ella no prohibió a nadie que llegara hasta el horario del campamento, que empezara porque hay que descansar, porque los cocineros se cansan, nada de eso. Ella recibía a todo el mundo y ella era rígida pero elástica en ese sentido. Ella era rígida y a la vez elástica. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y a la vez elástica. Un balance. Era una gran personalidad. Balanceada. Me impactó mucho su gran exactitud. Su gran exactitud en todas las cosas. Era exacta. Me gustó de ella su persistencia, su fidelidad a Dios, ¿no?, en primer lugar, y su fidelidad a un propósito que se trazó en su vida, que para ella era el propósito para el que Dios la había elegido. Ella dejó su tierra, vino para aquí, no quiso regresar y le dedicó a esto todo, su vida. Me gustaba la fidelidad a la doctrina, muy fiel a sus principios, una mujer, es decir, bastante conservadora, pero sobre todo muy fiel a los principios de Dios, es decir, y muy dedicada. Le dedicó a esto, siendo ella una mujer, le dedicó su esfuerzo, le dedicó todo. Y no todos los días se encuentra una persona que esté dispuesta a dejarlo todo por un propósito en la vida, dejar familia, no se casó, todos los días se encuentra una persona. El comienzo de este segundo capítulo nos acerca de las experiencias de algunos que trabajaron con tía Helen, unos como maestros, otros de consejeros, cocineros, ayudantes y también administradores. La Junta Directiva de la Convención, sabiendo que ya me iba a jubilar en ese mismo año y que veníamos a vivir aquí a Santa Clara, ellos tomaron el acuerdo de que fuera el presidente del patronato de aquí de mi campamento. Porque ya la persona que estaba ahí se iba y como yo venía para acá, ellos entendieron eso y me dieron esa responsabilidad de ser presidente del patronato. Poco más adelante, ya los dos, hace como 3 años más o menos, la Junta determinó, en vez de ser presidente del patronato, usaron el nombre de director. Y ese es el cargo que en este momento estoy teniendo. Es decir, que represento mi campamento ante la Convención Bautista de Cuba Oriental y ante las autoridades de aquí de la provincia y de la nación también. Estaba en Cifuentes cuando ella necesitó un matrimonio que le ayudara en el trabajo. Mi esposo que fuera administrador y yo misionera, y le ayudaría en todas las cosas. Bueno, aquí fui misionera, impartía clases, cocinaba. Las clases las impartían en los tiempos de verano en mi campamento. En mi campamento, sí. ¿A niños, a jóvenes, a qué? A niños y a matrimonio. Y a matrimonio. Y hacía de todo. Aquí era integral. También tenía club bíblicos, que era lo que tía dirigía en Santa Clara y en Miller. Dirigía ese trabajo también. ¿Me dijiste que empezaste en qué año más o menos? Aquí en el 91. 91. Ustedes estuvieron aquí de administradores, entonces, una época antes que Miró y María, ¿o después? Sí, antes de Miró y Los María. anteriores. Sí, anteriores, fuimos nosotros. Hicimos esa casa que está ahí, que era sí. La ventana, sí. Sí, ustedes fueron los que construyeron la casa de, lo que es la casa del administrador. Ajá, sí, claro, de los baños, Sí. parte de la gobierno está ahí. Sí, ayudamos en todo. Y entonces le dijo a Pachito que le buscara un matrimonio adecuado. Y Pachito le dijo, tengo ese matrimonio para usted. Miró y María.
con el grupo de niños, tuvimos también ya los matrimonios y aquí vamos con tía adelante para que la obra de Dios siga siempre como ella lo ha deseado por tantos años, 50 años ya. Así en aquí. Y es una bendición tener toda la ayuda que nos están dando. Y son retirados ya como pastores, pero están trabajando con como si no fueran retirados hasta que Cristo venga. No diga lo que hace probar el sazón. A ver si le queda bueno. A ver si le bueno. Estoy haciendo, ¿verdad, amigo? Tanto administradores como muchos campistas dieron y aún apoyan con su esfuerzo y tiempo para ayudar a restaurar lo que el paso de los años y la naturaleza han dañado parcial o totalmente. Entonces vine para ahí y tuve que alojarme en el comedor hasta yo terminar la casa que ella quería que la desbaratara. Y para hacer una nueva yo dije, no, esa la vamos a reformar. El tabernáculo estaba derrumbado prácticamente, lo que era el techo y todo, yo lo tumbé y lo formé nuevo, con madera nueva y la cobija. Me invitó a trabajar con ella a partir del verano de 1998. En el año 1999 era presidente de la convención el reverendo Eliezer Prieto Socarrás y la junta directiva tomó el acuerdo de calzar el trabajo en mi campamento a través de mi persona, toda vez que ella tía se veía un poco agotada y muchas veces necesitaba ayuda en el verano. A partir de entonces y hasta el año 2006 estuve trabajando todos los veranos ininterrumpidamente, a excepción de los años en que no hubo por una u otra razón campamentos. Realmente, ¿qué movió a estas personas el decidirse un día a dejarlo todo y trabajar toda su vida en un lugar tan apartado? Comenzamos en junio del 2006 hasta ahora. Del 2006, sí. ¿Siempre ha sido como administrador? Siempre como administrador. De ahí sentimos el llamado y nos trajeron para que viéramos el lugar. Tuvimos esa oportunidad de venir, de ver. Nosotros veníamos de ciudad a enfrentarnos a una tarea en un campo, porque este es un campo. Y las condiciones, tú las has visto cómo están. A la hora de congregarnos, es un momento tenso. Es difícil. Un momento tenso, un momento duro, porque no hay para dónde moverse, no tenemos con qué movernos. Y hay que hacer muchas cosas que necesita el campamento. Entonces, son cosas que chocan, que en ocasiones pensamos que son obstáculos, que se pueden vencer. Y he aprendido muchas cosas de la cocina, porque como ya le dije, vienen tantas iglesias, tantas personas, y me han enseñado cosas que yo jamás pensé ni que existían ni aprenderlas. Y hemos podido transmitirse, que hay otra gente que dice, oiga, con ustedes sí se aprende, pero lo que nosotros le transmitimos a otras personas porque lo hemos aprendido aquí en este lugar. Sí. No, sí, yo le doy gracias a Dios y ya llevamos 7 años y estamos dispuestos hasta que el Señor diga el momento. El Señor nos trajo y esperamos al Señor que sea el que nos traslade de este lugar. Realmente sabemos que aquí esto es un llamado del Señor y que estamos sirviendo al Señor y que un día tenemos que marcharnos. Pero le pedimos a Dios que nos dé salud y sabiduría para trabajar todo lo posible que sea aquí y servirle. Personas que sí vienen y apoyan en cierta medida, pero son trabajadores que no tienen la posibilidad de su pobreza, dan algo en lo que nosotros podemos remendar. No hemos hecho más por las condiciones de que no hay una herramienta, no hay esto o lo otro. Tenemos la disposición, el conocimiento, la capacitación que nos ha dado el Señor. Pero en ocasiones nos sentimos amarrados porque es que no puedo hacer lo que yo quiero. Fundar, mantener y hacer funcionar un lugar como mi campamento cuesta mucho dinero y recursos materiales.
Se necesita todo tipo de trabajadores que asuman el apoyo material, emocional y espiritual para esta tarea. Lo mismo en la cocina, el comedor, las labores de mantenimiento y muchas otras como la administración espiritual en las actividades. Vine al principio de enero de 1965. Del 65. Vine a vivir ya con Fidel. Ella me pidió que viniera para dar clases para los niños durante la semana del campamento para los niños, y ya después pues ayudaba también como consejera en la cabaña. Conté con la ayuda en un principio del reverendo Miró de los Pinos Nuevos, que estaba conviviendo allí con ella. Después estuvo el hermano Luis de Jesús Caballero Cala. Posteriormente, en el año 2005, ya se jubila en el mes de febrero el hermano Luis Caballero, y emprendí la labor sola el año 2005. En el año 2006 estuve por última vez dirigiendo los retiros de verano en el campamento. Yo siempre me pregunté por qué, qué la hizo a ella pedirme que fuera yo la que, dentro de tantos otros jóvenes con más preparación, con quizás otras actitudes también buenas para trabajar con ella, pero no sé por qué ella me escogería. Yo lo único que sé que en una de las ocasiones que en el campamento ella le dio un papel a los campistas y que ellos pusieran lo que ellos querían ser en el futuro, lo que ellos pensaban. Me pregunto si fue por la contestación que yo di en aquel momento. Puede haber sido eso. Porque yo dije que yo quería ser misionera. La economía para enfrentar los campamentos fue por muchos años un aspecto difícil en esta historia. Es bueno aclarar que este lugar fue muy azotado por huracanes y tormentas. Estos eventos perjudicaron en gran medida al templo y las otras construcciones que siempre han sido al estilo campestre. A las cabañas, lo mismo de los varones, que a las hembras le hicieron alguna reparación también. Sí, como no, a la de las mujeres le puse ventanas y alguna reforma en el techo. El ciclón tumbó una de los varones y la tuve que reformar, como no. Que en varias oportunidades fue mi campamento previo al verano a trabajar con un grupo de jóvenes de allí de la iglesia de Jatibonico. Recuerdo que hicimos varios trabajos, desde limpieza, tala de algunos árboles, pintura de persianas, puertas, sobre todo en el área del comedor y de la cocina. Recuerdo que pinté más de una oportunidad las persianas de toda el área de la cocina, y trabajamos previo a los retiros de julio y agosto en el embellecimiento y en la limpieza de todo el local, en todas las áreas, preparándolas para los retiros de cada verano. Eso también fueron experiencias muy hermosas, porque Helen estaba al lado de uno, Helen y Ruth, trabajando. Ellas no pintaban o no cortaban leña, pero si estaban ahí, nos llevaban la merienda a donde estábamos, trataban de atendernos realmente como madres, que para nosotros comíamos juntos en las mesas, a la hora de almorzar, a la hora de comer en esos días de trabajo, comíamos juntos en la mesa, reíamos, cantábamos, y era parte, digamos, ese trabajo era parte del retiro, del retiro también en el sentido de que disfrutábamos del lugar y trabajamos, pero trabajamos con gusto, con mucha alegría, y se veían los frutos del trabajo y la recepción y el agradecimiento de parte de Ruth y de Helen de lo que hacíamos. Trabajé quizás como consejero en algún momento. Tengo recuerdos de algún momento en que trabajé como consejero. No fue lo usual en mí. Bueno, hubo ocasiones, hubo un año que tía me pidió que fuera semanas antes al campamento, y nos invitó a Manolito, mi primo, y a mí, para que fuéramos a ayudarla a arreglar el campamento antes de que comenzara el verano. Recuerdo que ese año pintamos el techo del
comedor. Y hicimos algunos otros arreglos allí en el campamento. Chapeamos, limpiamos, preparamos las cabañas para recibir a los campistas. Teníamos cierto acercamiento con ella también. La ayudamos mucho en cuestiones de servicio aquí, etc. Así que fue un tiempo hermoso con ella, aprendimos mucho de esa relación contigo. En algunos retiros como guía o como líder, pero no estuve al frente total de un ya, si no estuviste como maestro. Ahora en este retiro voy a estar como maestro de jóvenes. Yo recuerdo que todavía la tía Helen estaba entre nosotros y ese primer año tuve esa dicha de conocer a la tía. Nunca había venido a este lugar. Mi hermano y amigo Osiel Barrio me dijo: oye, falló un cocinero allá en el campamento, este año no hay, los retiros de verano no tienen cocinero y hace falta, si tú no estás trabajando, que asumas ahí que Dios te lo va a recompensar. Y yo dije: no, yo sé que Dios me lo va a recompensar, lo de menos es eso. Si hace falta mi ayuda, yo voy para allá. Vine a este lugar con mi maletincito, mi mudita de ropa, qué sé yo, y conocí a la tía Helen. Ella me habló, me explicó los detalles en la cocina, y a partir de ese año 93 es que estoy viniendo. Casi siempre, te digo, los veranos, más bien en verano, siempre ha sido así. Sí, yo trabajo en la cocina del seminario. Ajá. El Señor me aló porque yo en realidad trabajaba en educación, era contador. ¿Tú eras técnico en contabilidad? Sí. Y entonces llevaba muchos años en eso, yo tengo 42 años ya, y el Señor me llamó, ya una porque me estoy unida en matrimonio con Vladimir, y Vladimir le hacía falta, y no me gustaba la cocina, y no es que me guste, pero lo hago con mucho amor. Bueno, llevo desde que 3 años ayudando a Vladimir, en el primer campamento que vengo como tal. Y es una experiencia maravillosa. ¿Has tenido que renunciar a muchas cosas para poder trabajar aquí? Bueno, si se quiere decir renunciar. Sacrificarte. Ajá. Lo que sí he hecho es posponer algunas cosas que para mí pudieran ser importantes, pero que al lado de un retiro de verano, en tiempo de verano, valga la redundancia, en mi campamento, tenía más valor, pesaba más. Un retiro de verano, es más, lo buscaba. Las experiencias cuando se trabajaba junto a Helen o al tener amistad con ella era algo positivo e inolvidable que se podía disfrutar no solo en las áreas de mi campamento, sino en otros sitios donde ella se relacionaba socialmente con inconversos y cristianos. ¿Qué tiempo llevas trabajando aquí, me dijiste? Bueno, ahora el 4 de julio, hace 6 años. 6 años. A la gloria de Dios. Estás básicamente en la cocina. En todo lo que haga falta. Soy como integral de eso, que lo mismo limpia, que friega, que cocina, que lo que haga falta. Cualquier actividad que cuando se me necesite, el lugar que me haga. ¿Te sientes a gusto aquí? Sí, cómo no. Qué bueno, gracias. Muy a gusto. Gloria a Dios. El trabajo de los campamentos es duro. Sí, es difícil. Sobre todo fuerte. 2 meses, que son 60 días ahí, fuerte. Sobre todo lidiar con los muchachos. También recibimos ayuda y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, hemos podido llevarlo bien. Bueno, yo trabajaba en la calle, hacía lo de la casa, todo lo de la casa, fregaba, limpiaba y esas cosas, y en tiempo de campamento cocinaba para el campamento. Más bien tuve que decidir o seguir en una contrata de trabajo o venir al retiro que me tocaba, es decir, que tocaba ese año. Eso es así. Entonces vine para acá, para Santa Clara, y entonces cuando estaba trabajando en la iglesia bautista de Consejo, entonces yo lo que hacía era que en tiempo de campamento iba, cocinaba, venía, limpiaba, iba y venía. Y así estuve un tiempo estuve así, yendo y viniendo. Pero yo, más que todo, pienso que cuando nosotros, es decir, decidimos por Cristo, Él abre una brecha delante de nosotros que no somos capaces de imaginar cuán beneficiosa resulta, no solo en el sentido material, sino en todas las bendiciones espirituales y emocionales para la vida
en mi caso, yo me siento con gozo, porque solamente, mira, en este retiro de juveniles, esa alegría de los juveniles al sentarse a la mesa a comer, ya para mí es una satisfacción, y eso es más que todo. Y yo te diría que sí, no puedo decirte la cantidad exacta, pero fue muchos meses. Yo estaba ahí y hacía de todo lo que ella necesitara. Desde una limpieza, desde ayudarla en la cocina, porque siempre trabajábamos juntas. Cuando tú hacías eso, ¿Caruca estaba ahí ya contigo o no? Caruca, no. ¿Y Ruth? Tampoco. O sea, que estaba ella sola. No, estaba... Tía Isa, que le dicen. Tía Isa. ¿Tú conociste personalmente a tía Isa? Sí, cómo no. Y compartí mucho con ella también. Sí. Una de las personas que más trabajó, que más cerca estuvo con tía Helen, fueron Ruth y tía Isa. ¿Tía Isa estaba con ella en el asunto de los clubes bíblicos, estas cosas también, o hacía otro tipo de funciones? Yo creo que ella compartía de todo eso, todo lo que tuviera, sí, todo ese tipo de trabajo que estuviera relacionado con la palabra, con la enseñanza, ella lo compartía. ¿Tía Isa era cubana o era extranjera también? Cubana. Cubana. ¿No sabes de qué lugar? No sé. Desde esos años de los 50 yo comencé a asistir a las actividades del campamento hasta que ella terminó, hasta actualmente que sigo existiendo. Visité también en los retiros llevando a los juveniles de la iglesia y a mis hijos también en varias ocasiones, llevándolos a ellos para que recibieran, y yo también allí haciendo como consejera también, ayudando a tía. Yo me vinculé con el campamento, no solamente en el campamento, sino fuera del campamento, porque ya las relaciones con la tía Helen, cuando visitaba Holguín, por ejemplo, buscábamos pintura, buscábamos esto, a veces ella me escribía a ver si se podía conseguir alguna cosa para mandarla al campamento, y un joven, en aquella época un joven, y yo compramos una campana, que es la que está en estos momentos en el tabernáculo, para donarla para el campamento. Y íbamos generalmente días antes de comenzar a salir al campamento para ayudar a sacar las colchonetas, ponerlas al sol, todas esas cosas que hay que hacer. Sí, la limpieza. Ajá. Y también fuimos mi hermano Braulio y yo allí y hicimos un trabajo eléctrico tremendo en los campamentos, con las luces, con los cables, todo lo que era electricidad. Mi hermano era más avezado, yo iba como ayudante, y ahí estábamos hasta que empezara el campamento. Mi papá vino y le arregló el freezer, se lo pintó, se lo dejó nuevo en una época que pasamos todos, que fue difícil, ¿no?, para todo el país. Y así, es que era tanto, ¿no?, en materiales, en hojas, en sobres, hacerle sobres, mandarle sobres para que ella... yo hacía los sobres para mandarle los sobres, porque a veces ella no tenía sobres y mandaba las cartas con una cosita dobladita, la hojita ahí. Entonces sí, todo eso eran tantas las tareas que oficialmente yo puedo decirte que ya después de casado, aquí, sin tener un cargo, lo único que yo tenía propio de ella, que ella me dijo, bueno, esto yo quiero que tú te encargues, y después la llave del apartado. Cuando yo me mudé para acá, me decía, sí, tú te encargas del apartado, tú coges las cartas, tú las ves, si es algo importante, tú me vienes, y yo iba al campamento y se la llevaba, ¿me entiendes? Como un telegrama, alguna citación, algo de la convención, algo. Y de su correspondencia, todo yo la recibí. Comencé como una simple retirista, como te conté, en 1973. Ya al año siguiente, ella me pidió que la ayudara como consejera o tía de cabaña, también en las mesas. Participábamos en aquellas hermosas reuniones de consejeros donde cada día se pedía por el desarrollo del día. Ya años después me pidió, la primera vez fue dar unas clases en un retiro donde había estado el pastor Fernando Lamigueiro de la Biblia Abierta, y él no podía estar a la otra semana, y él me pidió, hija, tú sí puedes,
toma las notas de él y repítela allí. Y esa es frase famosa de ella. Después, en varios años, di la clase de inspiración misionera, en ocasiones di también las clases bíblicas, y en ya un tiempo en que ella ya estaba más anciana y limitada, y ya se invitaban a otros profesores, ella me pedía que yo le dirigiera las semanas de los retiros de juveniles, que era el frente con el cual yo estaba trabajando en mi propia iglesia. Y ya incluso en el tiempo en que la Convención Oriental a través de Lili llevaba la dirección de los retiros, en todos los años yo tenía, si no era la dirección entera del programa de juveniles, tenía por lo menos una de las asignaturas que la daba la semana entera. Sí. Además, a mí me ocurrió algo muy particular que yo le agradezco a Dios y a tía. Ella tenía entre los retiros de julio y de agosto 3 días y medio que ella dejaba libre. Ella terminaba casi siempre el 27 los retiros de julio y empezaba el 1 de agosto. Y yo lograba que ella me diera permiso para yo llevar a todos los juveniles de mi iglesia en un retiro de 3 días y medio, donde yo llevaba el cocinero, llevaba la comida, llevaba todo el programa, y ella me decía, no importa, hijita, el campamento es tuyo. Esa era de la forma de hablar. Sí. ¿Qué eran los clubes bíblicos? ¿Dónde se fundaron? ¿Y cómo se desarrolló el trabajo de tía Helen en esta área que era casi siempre fuera de mi campamento? ¿De quiénes se auxilió ella para realizar tanto trabajo? Mi campamento tenía al principio un trabajo que eran los clubes bíblicos. Eran cursos por correspondencia y participaban niños de toda la isla. Aquí en Santo Espíritu yo dirigía esos clubes en la manera siguiente y llevaba las lecciones, las entregaba a los niños y adolescentes, recogía ese trabajo y se lo llevaba a Helen para que ella los calificara y entonces diera las notas. También Helen iba de iglesia en iglesia donde la solicitaban a impartir estudios bíblicos. Bueno, a mí me parece que a ella, Julia González, que tú sabes que está en el norte, y Isabel, que era la compañera de ella, tía Isa. Todos esos eran los que trabajaban con ella en los clubes bíblicos, Julia González, Isa. A mí me parece que Rosalú Morejón también, porque Rosalú Morejón en tiempo del campamento iba a trabajar allá. Había en muchos lugares, estaba en Ranchuelo, en Ciego de Ávila, en Santo Espíritu, donde quiera que había alguna persona que también se enrolaba en los clubes, ¿tú me entiendes? Sirviendo al Señor así en su casa, porque cuando al principio que ella vino, eso se podía hacer donde quiera, podía hacerlo en una calle, en el parque, en eso, un grupito de personas que entonces allí les enseñaban del Señor y los ganaban para Cristo. Ya una vez ganados, pues entonces se procuraba edificarlos en la vida cristiana y unirlos a una iglesia donde recibieran la misma enseñanza, donde ellos pudieran trabajar y unirse a otras personas que también conocían al Señor. Y así fue como empecé yo mi relación con ella, ¿ves? Y empecé a estudiar la palabra, cosa que me ayudó mucho. Y, sí, eso es lo que se llamaba los clubes bíblicos que ella hacía. Ajá, y por ejemplo los ganadores podían acceder a tener el campamento gratis. Y yo era una persona de muy pocos recursos, entonces pues yo estuve muy contenta de hacer eso. Ya habían otras personas que estaban enroladas en esos trabajos, aunque ella sí tenía su grupo también, ¿no? Pero que ella los asesoraba, los
supervisaba directamente. Sí, entonces también más o menos les daba la idea de lo que debían hacer, ¿no? Pero ella sí, lógicamente, como maestra que era de la Biblia, ella sí participaba en esos lugares. Yo no sé cuán a menudo, Silvito, pero sí sé que ella estaba al tanto, ella y tía Isa, las dos tías. Primero comenzaron ella y tía Isa, pero ya después fueron conociendo otras personas que podían también ayudar en ese trabajo, y por eso es que tenían en diferentes lugares, ¿ves? Porque fue algo que me sirvió no para aquel momento como ganarme el campamento, sino para nutrir mi vida espiritual y para ayudarme incluso hasta los días de hoy en lo que he aprendido de la palabra de Dios, lo que me ha fortalecido y que me ha ayudado para mi trabajo en la iglesia, como maestra, como consejera. Todo eso lo debo a esa preparación que ella hizo conmigo. Todos pertenecemos a una misma iglesia cristiana universal, pero de alguna manera estamos ubicados en diferentes templos y denominaciones que se identifican con varios nombres. El campamento de Ellen Black tenía sus peculiaridades. Era interdenominacional. Allí asistíamos jóvenes y mayores de distintas iglesias, con distintos credos, con distintas doctrinas. Pero al llegar allí todos éramos uno. Nunca se oyó una discusión. Fue un tiempo lindo porque conocimos también personas de otras iglesias, de otras denominaciones evangélicas. Eso realmente era algo que a los jóvenes y a los juveniles les gustaba mucho porque ampliaban su campo de hermandad con otros jóvenes, con otros juveniles. Entonces tenían mucha expectativa cuando iban para el campamento por encontrarse con algunos hermanos y amigos que ya conocían y también conocer nuevos. Le daba una identidad el hecho ese de... Lo hacía y lo hace único. Sí, porque es el único campamento interdenominacional que funciona en Cuba. Entonces es el lugar donde tú ves personas de otra denominación, porque tú vas a las actividades propias de tu obra. Pero ahí no había distinción de denominación. Ahí yo conocí como jóvenes y compartimos a Santiago Pérez, a Roberto Rodríguez de Los Pinos, a otro hermano que se llamaba Pedraza, ¿no? El apellido no recuerdo, Amparo Gallo. Nosotros teníamos amistad por ahí tengo cartas de aquella época. Conocí a Cari, la que fue después la esposa de Santiago Pérez, y así a muchas personas. Conocíamos hoy que después fue sacerdote, y eso te amplía, te da una visión diferente y más realista de los En la década del 50 ya se empezó a consolidar por tía Helen las estrategias y normas de trabajo de este campamento. El punto de permitir jóvenes de distintas iglesias cristianas siempre fue un tema delicado para algunos y piedra de tropiezo para otros, que pusieron en su mirilla telescópica a esta sierva de Dios y colocaron en tela de juicio la transparencia y legitimidad de su obra misionera en nuestro país. El éxito de tía Elena era que ella era, todas las obras en Cuba para ella eran la misma obra. Porque ella no miraba la obra, ella no miraba la denominación, sino miraba al joven y miraba a los jóvenes, a los juveniles, que esa la mira de ella era eso, evangelizar. Así que no tenía en cuenta si era metodista o bautista,
o si era pentecostal, O no, pinero, o pinero, sino que la visión de ella era buscar al joven, alcanzar al joven ese para Cristo. Yo pude ampliar mi visión de mi propia denominación a todos los hermanos en Cristo, aun cuando estuvieran agrupados en otra iglesia evangélica. En el campamento había un lema, que era que allí no se hablaba ni de política ni de diferencias doctrinales. Y el lema del campamento decía que era para que Cristo tenga en todo el primado, era el énfasis que se daba a todas las clases, a nuestras relaciones interpersonales. No podíamos allí, debíamos discutir ni nada, sino que primara por encima de todo el amor como hermanos en Cristo que nos debíamos. Y eso ha traído en mi vida la bendición a lo largo de los años de yo poder llegar a distintos lugares, a distintas iglesias y poder saludar con tremendo cariño y alegría a muchos otros hijos de Dios, que en fin de cuentas vamos a estar juntos en el cielo. Efectivamente, esa es la idea, y que creo que eso abre un poco el testimonio de las personas, que a veces nosotros no somos elitistas. Y esa convivencia de cristianos de diferentes denominaciones fue como un pedacito de cielo que nos ayudó a trascender en el concepto que tenía del reino de Dios. ¿Qué más tiempo lleva viniendo aquí al campamento? Yo 4 veces he venido acá. 4 veces. ¿Y ustedes? Primera vez. Primera y segunda vez. Primera vez. Ya. ¿Tú cuántas veces has venido? Primera vez. Primera vez. ¿Y qué te pareció el campamento? O sea, ¿qué te ha parecido? Una experiencia como ninguno otro campamento. Va a ser la primera vez que vengo. ¿De qué? Se repita ¿Cómo es tu nombre? Yadier. ¿Y de qué iglesia eres? De la segunda Jatibonico, San Ya. Por ejemplo, ¿tú has estado en Yumurí en otros campamentos? No, nada más que en Villa Teresita, en Cepi. ¿Cuál es la diferencia que ves entre Villa Teresita y esto? Bueno, esto es una zona más campestre, más campo. Tiene más tecnología. ¿Les gusta que el campamento sea con hermanos de varias denominaciones o prefieren que sea nada más de una sola denominación? ¿Qué les parece esta idea? Varias denominaciones. Pero cuando Cristo venga, menos buscar a todo aquel que haya creído en Él, no viene a buscar la denominación ni nada. Quisiera yo decirle algo. Yo soy de Santiago de Cuba y la parte oriental, soy bautista. Sí, de Cuba Oriental. Y en lo que es Cuba Oriental hay bastante campamento. Y no he estado en todo, pero he estado en algunos. Y de la primera vez que vine aquí, que fue en el 2004, fue en el 2003. En el 2003 fue la primera vez que vine aquí con los matrimonios. Hasta hoy he dicho y lo mantengo que es el mejor campamento de Cuba. El mejor campamento de Cuba por las razones siguientes. Tiene una característica peculiar única. ¿Cuáles? Es nacional. Es un campamento nacional y es un campamento interdenominacional. Y es un campamento que solo le caben o acepta hasta 60 campistas. Que nos conocemos, nos confraternizamos, nos relacionamos y al final el último día es el día más triste. Porque el que no es el que menos llora. Nadie quiere irse. Pero ahí nunca se habló, nunca yo oí, tú eres metodista, o pinero, o pentecostal, o presbiteriano, porque había presbiteriano. O católico. Sí, no tuvimos católicos. No, yo tuve el sí. privilegio de darle clase, inclusive a veces cuando fuimos en algún campamento fue algún que otro católico también. Helen no fue muy bien vista, no fue muy bien vista en ese sentido. Y por ejemplo, la primera... ¿Crees que la censuraron mucho? Algunas personas se atrevieron a censurar. Sí. Por ejemplo, cuando yo estuve aquí, que me casé y la primera visita que yo recibí en mi casa de 2 diáconos que fueron a verme de iglesia y vinieron con mucho amor, ¿me entiendes?, a alertarme, y lo digo, eso es historia, forma parte de la historia. Claro. De que me iba a encontrar ahí una persona que
captaba a los jóvenes, señora llamada Helen Black. Ellos no sabían que yo conocía a Helen Black y que ella en ese campamento era un campamento que lo mismo iban los testigos de Jehová, que los católicos. Ella hablaba en lenguas, ella daba la cena, ella cazaba, cosas que yo jamás vi en mi campamento. Este lugar es maravilloso porque aprendemos más de la palabra de Dios y podemos crear nuevas relaciones, hacer nuevas amistades, nuevos amigos, aprender cada uno, aprender uno de otro y aprender más de la palabra de Dios que es lo mejor. Es divertido estar al aire libre, saber más de Dios, ver la creación que nos ha dado Él, como lo más bello que ha hecho Él. Y en cuanto a amistades, ¿has podido, por ejemplo, crear nuevas amistades, hacer mejores relaciones también? Sí. Podemos aprender más sobre Dios. Ajá. Podemos divertirnos en los tiempos libres. Bueno, es la primera vez que vengo y lo encontré lindo, me gustó. No sé, me gustaría regresar. Sí, porque bueno, por lo menos los temas que hemos tratado hasta ahora me han gustado y me han llegado y me he identificado con varios de ellos. ¿Crees que este lugar te ayuda para el compañerismo entre muchachos cristianos a la edad de ustedes? ¿Crees que vale la pena hacer cualquier sacrificio por este lugar, verdad? Que Dios bendiga esta obra que Helen ha hecho aquí, porque su idea es que seamos uno solo. Uno solo. Aquí han pasado, por aquí pasó un cubano español, bueno, porque ya vive en España hace muchos años, ya mayor de 40 y pico de años, y pasó por aquí cuando era juvenil y hasta joven. Y tuvo en los campamentos allá en España, tuvo en campamentos en Estados Unidos y en Canadá. Y él dice que único es mi campamento. Especial, diferente a todos los demás campamentos. Y creo, a mi entender, es muy bueno en que esa visión, que era de la tía Helen, se mantenga. Durante todos estos 9 años que he estado dirigiendo, he mantenido esa línea y espero que continúe. Bueno, el testimonio de muchos hermanos que no son bautistas, de diferentes denominaciones, es que ha sido una bendición el que mi campamento mantenga esa relación de otras denominaciones en sus retiros. Y el testimonio es abundante. Hay cartas, en lo personal lo han manifestado, y creo que sí, que es bueno, y hasta donde sea posible, correspondiendo a mi persona, en capacidad de decisión. Yo lo mantengo. Caruca, déjame hacer una pregunta, porque esa no es que tengo duda, pero me parece. Ella, por ejemplo, los muchachos que iban al campamento, que lógicamente eran mandados por las iglesias, pero ella también a veces aceptaba a muchachos que, aunque no fueran propiamente cristianos, estaban vinculados a la iglesia, que tenían buena conducta, que no eran cristianos como tal, que no habían dado profesión de fe, pero ella también a veces los dejaba ir para que quizás se convertían. No, porque sí, no, ahí iban, porque tú sabes que, y de todas las denominaciones, sí. Católico, no te había oído decir de católico, sí, pero sí, iba así también. Sí, yo creo que alguna vez fue algún católico. Sí, también católico, sí, no. Sí, pero bueno, mi campamento tenía la ventaja que ella no permitía que la gente hablara de cosas de doctrina. No, nada de cosas ni de política ni nada, siempre lo decían. Sí. Y el vestuario también, el que iba ahí tenía que ir con vestuario, vaya, no nada de eso, de short ni nada, ni vestuario, porque enseguida... Sí, cosas decentes. De decente, porque ella enseguida lo mandaba a quitárselo y así, ¿sabes? No, ella por ese lado, sí. Mucha rectitud. Sino que, por ejemplo, en una ocasión presencié como un joven estaba hablando de una joven que tenía un estatus quizás más pobre, pertenecía a otra iglesia
y él estaba hablando en una forma que no era la correcta, y ella lo oyó, y pude en ese momento oír parte de lo que el joven estaba hablando y de lo que ella le dijo, y ella le llamó la atención diciéndole que todos delante del Señor éramos iguales. Todo eso lo debo a esa preparación que ella hizo conmigo. Aquí tenemos a Helen Black, la directora del campamento. Apágalo. Aquí tenemos a Helen Black, por 50 años está aquí en Cuba. Entonces vamos a ver si ella nos cuenta algo aquí del campamento, porque esos pinos los sembró ella. Mira qué altura tienen ya, ¿verdad? De verdad que están enormes. Uno los mira y uno no puede creer que eran menos de una vara de alto cuando yo los sembré. Ajá. ¿Qué pasó? Allá en los Estados Unidos, yo trabajaba en un campamento en el verano cuando yo estaba en la universidad. Mis vacaciones las pasaba en un campamento allá y me encantaba el trabajo de campamentos. Y cuando vine aquí a Cuba, comencé a pensar en buscar un lugar donde podíamos fundar un campamento aquí. Y vi un lugar, pero después que pensábamos de comprarlo, no me gustaba y entonces buscamos este lugar. No había nada aquí, se puede decir, en absoluto. No había una casa, no había árboles, había un árbol grande allí, pero todos estos pinos no estaban aquí. Entonces yo quería sembrar árboles, entonces fui a Placetas, a un vivero ahí de unos amigos y compré, yo no recuerdo cuántos pinos, yo compré a 10 centavos cada uno. Ya estaban en unos bolsitos de nylon y los traje para acá, los sembramos y todos esos pinos fueron sembrados después que yo me mudé aquí. En el verano de 1951 se celebra el primer campamento en este lugar, bajo condiciones muy humildes. Las muchachas se quedaron esa vez en casas de vecinos al lado de la carretera y los varones en carpas. Posteriormente se empezaron a construir las cabañas y luego se construyó la casa de la tía Helen. La única edificación de madera que existía en esta sabana se adaptó y se reparó para usarse hasta hoy como comedor y cocina interior. Nos pusimos entonces a pensar en fabricar algún lugar donde podíamos tener los muchachos aquí. La primera cosa que fabricamos fue lo que podemos decir el dormitorio de las muchachitas, que son Helen Black llegó a Cuba en el año 1948 a la edad de 30 años. Ella nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, el 25 de agosto de 1918. Ella, de origen bautista, estuvo haciendo obra misionera en Guatemala y también entre las comunidades indígenas de México, en una fecha anterior a su llegada a Cuba. ¡Felicidades!